Hola, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor José Antonio Álvarez Fernández, soy especialista en alergología y trabajo en la unidad de alergia de la Fundación Hospital de Avilés. Os voy a dar unas nociones de la especialidad de alergología. Comenzaremos con una serie de generalidades, con el número de plazas convocadas en el MIR, el campo de acción de la especialidad, tanto referente al área asistencial, docente como investigadora, la formación del especialista, las rotaciones y el perfil del especialista. También importante el número con el que se escogieron las plazas en los últimos años. La especialidad se denomina alergología, dura 4 años y, lógicamente, requiere la existencia de una licenciatura previa en medicina. ¿Qué se conoce como alergología? La alergología es la especialidad médica que comprende el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de las patologías producidas por técnicas inmunológicas. Un día de trabajo en la especialidad se puede basar en sesiones clínicas, en el pase de sala en pacientes hospitalizados o en consultas externas. Las consultas externas corresponden la mayor parte del tiempo que se dedica el especialista de alergología durante su tarea en el hospital. Y luego las jornadas según las secciones correspondientes. Las sesiones clínicas, hay sesiones generalmente solo de residentes, sesiones con los adjuntos y luego puede haber sesiones hospitalarias a nivel general, que una vez cada mes o cada 2 meses le realiza cada especialidad, y luego sesiones interhospitalarias que suelen ser interregionales. Por ejemplo, en alergia forma parte de la Sociedad de Alergonorte, que la comprenden Asturias, Cantabria y el País Vasco. Consultas externas corresponde la mayor parte del tiempo que vamos a pasar en el hospital. Cada vez hay más demanda de petición de consultas, sobre todo por las distintas patologías que se pueden ver. Valoración de las historias, luego interconsultas dentro del propio hospital. Somos un servicio del cual recibimos muchas interconsultas por parte de muchas especialidades, de medicina interna, de otorrino, de neumo y también de muchas especialidades quirúrgicas acerca de la valoración preanestésica de pacientes con algún antecedente alérgico. Y luego ya parte de la actividad investigadora que se refiere a la publicación de artículos o en la elaboración de comunicaciones para los congresos. Las sociedades que tenemos la Sociedad Alergonorte, que es la sociedad regional, luego la Sociedad Española es la SEAIC, Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, SEAIC, luego la Academia Europea, la EAACI, y la AAI, que es la Academia Americana. Por tanto, Sociedad Española SEAIC, donde tenéis toda la información relativa a nuestra especialidad y donde también tenemos portales para los pacientes, para que hagamos una serie de periodicidades de enseñanza a los pacientes. El número de plazas que se convocan. Fijaros que en el 2018 se convocaron 61 plazas, es el año que más plazas se han convocado de los últimos 40 años. Veis que salvo los primeros años, que en el 80 fue cuando empezó, que había de 12 a 15 plazas, luego ya a partir del año 88 se mantuvo más o menos una media de entre 45 o 50 plazas, habiendo un pico aquí en el 2011 con 60, luego volvió a bajar a 37 plazas en el 2015 y en los últimos 4 años ha habido un repunte en el número de plazas. Este año el número de plazas ha sido de 61. La definición y los campos de acción, aunque ya desde 1928 se habla en la historia de enfermedades alérgicas, su reconocimiento oficial relativamente es reciente, de 1978. Esto es debido a que la medicina avanza, pero sobre todo la alergología ha avanzado muchísimo en estos últimos 40 años. Al principio nos basábamos en una serie de conocimientos empíricos y ahora cada vez más tenemos ya unas sólidas bases científicas
con cada vez más mecanismos inmunológicos demostrados en las distintas patologías alérgicas. En el momento actual, la alergología tiene un bagaje científico equiparable al de cualquier otra especialidad médica y, sobre todo, cada vez va creciendo de forma exponencial. Cada vez hay más pacientes alérgicos. La prevalencia, según un estudio realizado por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la prevalencia de las enfermedades alérgicas está actualmente entre el 20 y el 21,5%. Pero si continuamos esta misma tendencia, se pensará que en el año 2050 una de cada 2 personas va a desarrollar una enfermedad alérgica. De ahí la importancia que tiene esta especialidad, porque es una especialidad muy novedosa de la que cada vez vamos teniendo más conocimientos y conocimientos muy novedosos. Dentro del área asistencial, ¿qué patologías vemos? Pues la principal y la más conocida es la rinitis y o rinoconjuntivitis alérgica, que muchas veces se asocia también a clínica de vías respiratorias inferiores con el asma bronquial alérgico, ya sea de causa perenne, sobre todo producida por ácaros, o de causa estacional, producida por distintos pólenes. También vemos patologías dermatológicas como urticarias y dermatitis alérgicas de contacto. Importante esta patología porque es frecuente la dermatitis alérgica de contacto por metales, por níquel y cobalto y por tanto son muchas interconsultas las que recibimos de pacientes que se van a someter a prótesis de cadera, prótesis de rodilla o prótesis metálicas a nivel de la cavidad oral que requieren un estudio alergológico previo frente a dichos metales. El campo de las alergias alimentarias que cada vez va creciendo más. Sobre todo de los alimentos más alergénicos van a ser la leche, huevo, trigo y frutos secos. La anafilaxia, que es una reacción adversa que es potencialmente letal, que puede producir la muerte y que es una reacción alérgica cuya causa puede ser diversa, puede estar causada por fármacos, por alimentos o por picaduras de himenópteros, abejas o avispas muy frecuentes en el norte de España. Y para esta patología existen unas vacunas específicas, una inmunoterapia específica cuya eficacia supera el 95%. Y también importante la alergia al látex. El látex es un medio ubicuo, por tanto, importante la alergia al látex no solo entre las profesiones sanitarias, sino también en la población general. La patología alérgica tiene gran importancia social, sobre todo porque produce un deterioro importante en la calidad de vida de los pacientes y por tanto tiene importante repercusión económica por el coste económico de las bajas laborales y del absentismo escolar. También hay una parte docente, colaboración con la facultad, en la fase de pregrado, en las clases de las patologías alérgicas. Y área de investigación, comunicaciones a congresos nacionales e internacionales o estudios de tesis doctorales. La formación y las rotaciones, aunque son variables dependiendo de cada hospital, el margen de variación es muy pequeño y prácticamente todos los residentes de alergología de España tienen las mismas rotaciones. Un primer año que se basa sobre todo en medicina interna, haciendo 3 meses de rotación en neumología, en digestivo, en cardiología y en medicina interna propiamente dicha. Un segundo año que se pasan 3 meses en pediatría y la mayor parte del tiempo, 9 meses, en consultas de alergia. Un tercer año en el cual se pasa la mitad del año en el laboratorio de alergia, donde se realizan las pruebas cutáneas, las pruebas alérgicas de provocación a medicamentos o alimentos. Ciertos hospitales, los hospitales de Madrid, de Barcelona, los hospitales más grandes tienen planta específica de alergología. En otros hospitales, los pacientes con patología alérgica es vista por medicina interna, pero existen hospitales que tienen una planta propia. Otros 2 meses rotando por dermatología y otros 2 meses en consultas de alergia. Y en el cuarto año, 3 meses por inmunoalergia, es decir, por las pruebas in vitro alérgicas, otros 3 meses por el laboratorio de alergia y estos otros 6 meses se pueden repartir entre consultas externas o rotaciones externas en otros hospitales.
En cuanto a las guardias, los alergólogos somos los que más guardias hacemos, porque hacemos guardias de puerta los 4 años de nuestra residencia. Desde R1 a R4 hacemos guardia de puerta. Y luego, a partir de R2 a R4, también hacemos guardias de planta, o bien de nuestra planta de alergia, o bien de la planta de medicina interna. Esto es lo que nos hemos encontrado en las guardias de urgencias, pacientes de todas las edades, pacientes con todo tipo de patologías, de todo tipo de gravedad, y como nos dicen aquí, ¿cuál es la diferencia entre un paciente y un impaciente? Pues son 5 horas de espera. Importante discriminar qué pacientes se pueden beneficiar de una atención más precoz y más rápida en su centro de atención primaria y cuáles verdaderamente necesitan una asistencia hospitalaria. Las rotaciones externas, que bien pueden ser en nuestro país o fuera de nuestro país, y cuál es el perfil del especialista. Pues realmente, fijaros, vosotros habéis superado toda una carrera larga de medicina y por tanto cualquier especialidad que escojáis va a ser apasionante y cualquier especialidad vais a poder ayudar a los demás. Lo importante es que en el trabajo diario de cada especialidad pues pongáis el corazón, pongáis compromiso y pongáis pasión en vuestro trabajo. Nos tenemos que centrar en los pacientes, que es verdaderamente para lo que hemos estudiado medicina, para ayudarles, para tratarles y para curarles en la medida de lo posible. Por tanto, esa sería nuestra principal misión, hagamos la especialidad que hagamos. En alergología es importante que tengamos afán de investigación, porque como os he dicho, muchas patologías son novedosas, son recientemente diagnosticadas, cada vez se están sabiendo más conocimientos y por tanto está en continua evolución. Además es una especialidad que tiene un contacto muy directo y muy estrecho con los pacientes, por tanto siempre el primer contacto va a ser una entrevista clínica con los pacientes, las pruebas clínicas también tenemos contacto directo con los pacientes, por tanto el contacto va a ser de una forma muy continuada. Es importante, retos para la gente que le guste investigar, es una especialidad muy joven y es una patología sobre todo de edades muy tempranas, aunque esto en los últimos años está adquiriendo pequeñas variaciones de comportamiento. Casi siempre antes se hablaba de que las patologías alérgicas debutaban en la primera o en la segunda década de la vida, pero en los últimos 10 años cada vez estamos viendo en las consultas de alergia más patologías que debutan en una edad adulta. Lo que antes eran casos excepcionales, ahora se están convirtiendo en casos más frecuentes de alergia en la edad adulta, en pacientes que a lo mejor debutan a los 40 o 50 años con una patología alergológica cuando nunca habían tenido síntomas. Actividad, como os he dicho, la mayor parte en consultas externas y aparte tenemos tratamientos muy eficaces, muy efectivos en los pacientes. Tenemos buenos antihistamínicos, buenos inhaladores y muy buen manejo con inmunoterapia, que es el tratamiento específico de las enfermedades alérgicas, las vacunas, la inmunoterapia, que consiste en la terapia desensibilizante frente al alergeno en cuestión al que esté sensibilizado dicho paciente. Como en todas las especialidades, no solo en alergia, puede haber dificultades en el tratamiento de ciertos pacientes con perfil psicosomático, pero esto no es específico de la alergia, esto nos va a pasar en casi todas las especialidades. Importante las habilidades comunicativas. La empatía con el paciente es fundamental. Y la habilidad para llevar a cabo e interpretar los resultados, es decir, no es una ciencia exacta que vemos unas pruebas que nos dicen 5 cruces, 5 centímetros y 6 centímetros. No, cada tratamiento debemos contextualizarlo con cada prueba diagnóstica y con cada clínica que nos diga el paciente. No todas las rinitis por ácaros se tratan iguales, debemos individualizar el tratamiento para cada paciente, hacerle un traje a medida. El futuro sobre todo pasa por la investigación y sobre todo por abrir nuevas vías en los mecanismos inmunológicos.
hay mucha inmunoterapia novedosa. Al principio solo existía la inmunoterapia subcutánea, ahora está más en boga la inmunoterapia oral o sublingual porque minimiza efectos secundarios, pero cada vez se está profundizando más en mecanismos inmunológicos y eso hace que podamos tener acceso a novedosos tratamientos. También requiere atención multidisciplinar. Hay muchas especialidades de los cuales nos nutrimos los pacientes de otorrino, de neumología, de derma, de inmunología, de hematología y de reumatología. Y suele ser una información y una atención multidisciplinar bidireccional. Quizá las especialidades más afines pues van a ser la inmunología, sobre todo para saber el mecanismo etiopatogénico de la enfermedad, la derma, la otorrino y la neumología. El número con el que se escogieron las plazas. Ya sabéis que cada año todo esto puede variar. Tenemos que el número mínimo en los últimos 10 años con el que se cogió la plaza de alergología fue el 1102 en el año 2015. Y el número máximo fue en el año 2011 en el que la última plaza fue escogida con el número 7217. Como veis, 1102, el número más bajo en el 2015, y 7217, el número más alto en el 2011. Y sigue siendo este el número más alto con el que se cogió, porque este año la última plaza fue cogida con el número 6872, por tanto 500 números 400-500 números menos que el año anterior. Aquí tenéis los distintos hospitales. En Madrid es donde se concentran la mayor parte de las plazas, prácticamente el 40% de todas las plazas de la especialidad de alergia se encuentran localizadas en Madrid, y el ranking de cómo se escogieron las especialidades es muy variable, pero generalmente siempre en Madrid, hospitales por ejemplo de La Paz, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, son los hospitales donde se cogen las plazas primeras, donde se cogen los primeros números. Aquí tenéis una comparativa del último número con el que se escogieron las plazas en este último MIR, en este MIR 2018. Veis que cirugía plástica y dermatología, la última plaza se acabó con el 754 y 763, alergología estamos aquí, la última con el 6.872, y la última plaza el año pasado fue de medicina de familia, pero este año fue de bioquímica con el número 8.365. Veis que solamente hubo 4 especialidades que se cogieron por debajo del número 3.000. Aparte de la cirugía plástica y la derma, la cardiología y la cirugía oral y maxilofacial. Una vez que hayáis hecho el MIR, lo que tenéis que hacer, teniendo vuestra lista de prioridades de especialidades, es ir a ver los hospitales. Ir a ver hospitales, en principio hacer una lista según vuestra preferencia geográfica, de localidad, y en esos hospitales tratar de ver el servicio completo, es decir, si tienen planta de hospitalización, ver las consultas, ver el laboratorio in vivo y ver el laboratorio de inmunología in vitro, ver el volumen de pacientes que ven al año, el número de residentes que hay al año en ese hospital, el número de guardias que se puede hacer y las rotaciones externas que nos ofrece como alternativa ese hospital. También las posibilidades, lógicamente, de hacer tesis doctorales o proyectos de investigación. Y también nos ponen aquí el ambiente de servicio. ¿Es importante el ambiente de servicio? Pues sí, el ambiente de servicio es importante, pero tiene una importancia relativa, porque el ambiente de servicio lo vais a crear vosotros. Por tanto, ese ambiente de servicio, sea de la forma que sea, puede ser modificado por vosotros, y eso es una tarea vuestra. Por tanto, que el ambiente de servicio no os condicione el elegir la especialidad y el hospital que prefiráis. Pues espero que esta información os haya sido de utilidad para que conozcáis un poco más la especialidad de alergología. Que tengáis mucha suerte en vuestra elección de plaza y recordad que a partir de ahora todo el trabajo que hagáis depende de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención.